Hace unos días Agustín Laje estuvo de invitado en el podcast de Pedro Buerbaum y acabó dando una clase magistral. Por ejemplo, en este extracto está dando una lección y desmontando el falso igualitarismo por parte de la izquierda. Mirad. A un jugador de waterpolo, por ejemplo, y dices, oye, tú entrenas 8, 9, 10 horas al día, ¿verdad? Igual que los jugadores de fútbol. Pero la gente, pero ganas, cuando tú ganas 1.500, te ganas 100.000. ¿Por qué? Porque la gente, o sea, desarrollar mentalmente como un pequeño martillo que te golpea la cabeza, desarrollar un odio al fútbol, un odio al sistema que solo ve el fútbol y no ve el waterpolo, mientras yo me esfuerzo, lo mismo que el jugador de fútbol. Entonces, o sea, a lo largo del tiempo y en esos círculos, porque algo que se ve también es que son círculos cerrados que se mueven entre ellos. Por ejemplo, actores, ¿no? Que suelen estar bastante posicionados en el lado woke, no se puede generalizar, pero estadísticamente yo creo que claro, al final viven en unos círculos en el que se están retroalimentando continuamente de la misma ideología y al final esto lleva, y sea del lado que sea, el estar siempre en el mismo círculo, te lleva a una especie de fanatismo. Terminan, muchas veces los veo defendiendo ideas que digo, si estás defendiendo esa idea, el único motivo con el que encuentro una respuesta es que no te has parado a pensarlo genuinamente porque ya estás en una posición de fanatismo, como cuando hay Madrid-Barcelona, un partido de fútbol, y le puede pegar una patada que le parte la pierna, tocó el balón, no es penalti. Si fuera al revés, es ese fanatismo que es peligroso. Mirá, ahí hay algo... Por esto tienen que estar en círculos cerrados, porque, por ejemplo, con el ejemplo del waterpolo que ha puesto, si un jugador de waterpolo se empezase a hablar de este tema con un jugador de fútbol, este muy probablemente le abriría fácilmente los ojos de por qué él cobra más en un mercado libre que lo que cobra el jugador de waterpolo. Y por otro lado, una vez más queda patente, queda en evidencia que la izquierda, la progresía, por mucho que te venda que todos son seres de luz, súper felices y súper amables, paz, amor y armonía, en realidad son la ideología del odio. En eso se basa la izquierda, en enfrentarnos los unos con los otros, en utilizar la envidia para que critiques al contrario, pensando que está favorecido por un malvado sistema que te oprime y está siendo discriminatorio contigo. Muy interesante, y es que el ejemplo es muy bueno, el waterpolo o el fútbol. Porque uno gana más, otro gana menos. Incluso lo podemos poner en clave de género dentro del mismo deporte. Porque el futbolista hombre gana tanto más que una futbolista mujer. Y vos ahí tenés dos alternativas. La alternativa de la ideología y la alternativa de la realidad. La alternativa de haberlo pensado antes, ¿no? A lo mejor sí, pero a ver, es que vamos a suponer que no te gustaba el fútbol, te gustaba el waterpolo. Bueno, bancátela. Es lo que vos elegiste. Claro. No hagas responsables a los demás de tus decisiones. Yo, por ejemplo, te cuento, yo estudié 3 años de ingeniería en sistemas y después me pasé a ciencia política. Es una decisión que yo tomé. Si la ciencia política paga menos que la ingeniería en sistemas, yo no le puedo ahora pasar la factura a aquel que no decidió por mí, lo decidí yo. Ahora, insisto, acá hay dos vías, el de la realidad o el de la ideología. Vamos a quedarnos con ambos ejemplos. Aquí se ve que mucha gente defiende el pensamiento comunista, aunque en su cabeza no lo crea, aunque ellos escuchen hablar de comunismo y todavía sientan, por lo menos por ahora, que es una ideología anticuada, retrógrada y que la sociedad ya la ha superado. Pero no se han dado cuenta que les han vendido esa ideología. Cuando te hablan que las universidades tienen que formar a gente en lo que esa gente les dé la gana y que luego tienen que organizarse como sociedad para que esa sociedad retribuya lo mismo a un médico que a un ingeniero, que a un historiador o a un filósofo. Lo siento, amigo, te han vendido el cuento socialista y comunista a pesar de que lo hayan hecho con otro nombre. El de la mujer en el fútbol y el del waterpolo. Yo ahí puedo agarrar la ideología, es decir, esto es producto de un sistema capitalista voraz que inyecta su dinero en el mundo del fútbol porque produce merchandising, porque produce camisetas de fútbol, porque vende publicidad después con los jugadores. El otro día en la universidad, por Dios, fue un sujeto, un filósofo argentino, pero fue en una universidad aquí de España, donde argumentaba que los cuerpos de los futbolistas eran cuerpos irreales.
de verdad, yo no lo podía creer. Aparte, un tipo se lo veía notablemente resentido. Yo lo veía todo jorobado, todo reventado el tipo, digamos que le faltaba pelo, estaba reventado el tipo, hablando sobre que los cuerpos de los futbolistas eran cuerpos irreales. Yo, no, a ver, no es que sea el cuerpo irreal, es que el tipo se dedica a jugar al fútbol, va a tener mucha más masa muscular que vos porque necesita estar aguantando 90 minutos de partido y hacer un maldito gol. Pero él decretaba filosóficamente que esos eran cuerpos mercantilizados. Yo tenía que decirle, a ver, en todo caso, si vamos a ponernos en esa, tu cuerpo, destrozado por estar sentado todo el día, es tan irreal como el otro, que está totalmente inflado por estar corriendo todo el día. Es que no te está hablando de culturismo, no te está hablando de un culturista open que pesa 130 kilos sin prácticamente ningún porcentaje de grasa corporal. Te está hablando de los cuerpos de los futbolistas, que se acercan mucho más al cuerpo natural de una persona sana que el cuerpo de una persona que no hace nada de deporte, nada de ejercicio físico y que está 24/7 sentado frente a un ordenador o leyendo o escribiendo. Pero la ideología progre les fríe las neuronas. Una vez más, el odio, el resentimiento de este personaje, porque se mira al espejo, odia su cuerpo y por lo tanto, como no le gusta odiarse a él mismo y su falta de responsabilidad individual y de disciplina, le resulta mucho más fácil caer en las garras de la izquierda y empezar a odiar a otros, en este caso al capitalismo y a los malvados jugadores de fútbol. Y una vez más, otra característica común de la ideología progre, que esta es nociva no solo para toda la sociedad, sino principalmente para el que la predica. En este caso, este hombre, al percibir que su cuerpo no tiene nada de malo, no va a poner solución, va a seguir en mala forma física, odiando al resto. Paréntesis aparte, porque esto es una pequeña digresión que para mí ilustra bien el nivel de resentimiento de esta gente. Entonces, yo puedo seguir a este profesor que me va a decir que el fútbol es un producto del capitalismo y por eso se gana ahí más que en el waterpolo, o yo puedo decir, ¿sabes por qué gana más Messi que el mejor jugador de waterpolo? Bueno, gana más porque la gente ha tomado la decisión de encender el televisor cuando juega Messi y no cuando juegan al waterpolo. ¿Qué vas a hacer con esa gente? ¿Le vas a obligar a ver waterpolo? Y la otra, la de la mujer, porque esto también es importante, porque aquí en España eso corre como reguero de pólvora. Uno puede decir, esto funciona así porque es el sistema machista que ha sido construido para beneficiar incluso económicamente a los hombres por sobre las mujeres, y por eso Messi recibe mucho más dinero que la mejor jugadora del fútbol. Esa es la versión ideológica del asunto. La versión real es que la gente mayoritariamente no tiene intenciones de ver fútbol femenino. ¿Sabes por qué? Porque son malísimas. No le ganan ni siquiera a un equipo de chicos de 15 años. ¿Y vos querés que la gente disponga de su tiempo para ver fútbol femenino? Le está faltando a la inteligencia más llana. Esto es sentido común. Ponete a ver un partido de fútbol femenino. Vos pensás que estás en una película cómica. Estás viendo una película cómica hasta que te das cuenta que no es una comedia. ¿Y cómo querés que ganen entonces como gana Messi? Ahora, al mismo tiempo yo podría decirlo al revés. ¿Por qué la mejor modelo de Victoria's Secret gana tanto más que el mejor modelo que ni siquiera sé quién es? Estaba pensando lo mismo. Bueno, porque son distintos ámbitos para distintos sexos. Y aquí vemos otra característica de la izquierda, la falta de responsabilidad individual. Si tú eres una jugadora de fútbol femenino, y no hablo de las grandes estrellas que ya cobran auténticos pastizales sin generar ni un 10% de lo que se lleva, pero si eres una jugadora mediocre, y con mediocre no me refiero a un insulto, sino que estás en la media de jugadora de fútbol femenino, y tienes un salario, bueno, bastante básico, que no te permite darte grandes lujos, pues es tu responsabilidad individual la decisión que tomaste. Tú decidiste libremente tirar por ese camino profesional en lugar de haber elegido otra opción, porque sí, las mujeres tienen otras opciones donde ganan muchísimo más dinero. Tú preferiste ese camino. Lo que pasa es que ahora no eres suficientemente responsable, adulta y madura como para aceptar las consecuencias. Por cierto, en el caso concreto del fútbol femenino, de los deportes femeninos en particular,
tiene tela, porque la sociedad ya les estaba beneficiando antes de esta última oleada del feminismo. Ya les estaba dando muchos más recursos que los que producían. Pero no contentas con eso, decidieron, sí, coger la ideología de la izquierda, la ideología comunista, arroparse en la bandera de la victimización y salir a decirle al mundo que estaban siendo perjudicadas y discriminadas por este sistema machista heteropatriarcal, cuando en realidad los números y los datos decían lo contrario, que viven gracias al dinero que le roban a los contribuyentes y gracias al dinero que les llega forzosamente también de lo que generan los hombres. Una pena. Mira, me interesa mucho el punto, ¿por qué una sociedad, cuanto más se desarrolla, parece que termina inclinándose por esa pereza que estás mencionando y por esa concepción negativa de la producción de riquezas? Eso es muy interesante. Yo creo que hay muchos factores en juego. Voy a mencionar uno que me parece especialmente importante. Cuando una sociedad se desarrolla, desarrolla también sus universidades. Y las universidades... Agustín Laje va a dar una clase magistral ahora mismo de por qué el mayor error de la derecha y de los liberales fue fiarlo todo a lo objetivo, a lo material, a la economía y dejar de lado la batalla cultural. Lo que acabó pasando es que la universidad se acabó llenando de progres fracasados y resentidos. El problema es que esos progres fracasados y resentidos son los que han acabado moldeando las mentes de las nuevas generaciones. Así hemos acabado viviendo en países capitalistas, pero con una población, con una mentalidad tremendamente socialista. Tienen distintas áreas que tienen mucho contacto con el mundo de la producción material de cosas, y hay otras áreas que producen no cosas, sino ideas. Por ejemplo, ¿qué significa producir cosas? Bueno, estudiar ingeniería, estudiar arquitectura, estudiar mecánica, electrónica, estudiar informática. Estás produciendo cosas. Sí. Esa gente vive en su mundo. Pero la universidad además ofrece otro tipo de carreras que son las que producen cultura, producen ideas. Por ejemplo, filosofía, sociología, antropología, historia, arte, ciencia política, literatura. Producen intangibilidades. Por esto también la mayoría de intelectuales son de izquierdas, porque están resentidos con el libre mercado, con las decisiones que libremente toma la sociedad. Porque es mucho más fácil, si produces, qué sé yo, una nueva aplicación informática, ver y entender si el mercado te la está comprando o no te la está comprando, y entender que si no te la compra es porque encuentra mejores alternativas o que no la has vendido suficientemente bien, no le has aplicado un buen marketing. En cambio, si nadie te está comprando, si nadie te está pagando un buen dinero por un análisis político que tú crees que es el mejor de la historia, ahí, en lugar de darte cuenta que el error está en ti, que quien deberías cambiar eres tú si quieres ganar más dinero, le echas la culpa al resto de la sociedad, que son tan inútiles, tan incultos, que no son capaces de ver y entender la grandeza de tus análisis. Habitualmente, las primeras carreras, las que mencioné como primer gran grupo de carreras, rinden económicamente mucho más que las segundas. Sí. Aquel que estudia ingeniería tiene muchas más probabilidades de tener éxito en el mercado que aquel que estudió filosofía o historia. Entonces, mientras una parte de los profesionales está totalmente metida en el mundo de la producción capitalista, el otro mundo empieza a ver con desdén al mercado capitalista porque no le retribuye en la medida de sus aspiraciones. El filósofo está frustrado económicamente, el historiador está frustrado económicamente y además empieza a recibir en esa misma universidad una serie de marcos teóricos no obedece a un ámbito de dar a cada uno lo suyo. Si eso es así es porque en un mercado capitalista la gente libre y voluntariamente escogió demandar más el producto del ingeniero que el producto del escritor, y te lo digo yo que soy escritor y politólogo, inclinado hacia la filosofía además. Entonces se empieza no a resentir tanto con el
decisor económico de todos los días, sino con una abstracción otra vez llamada sistema capitalista. Pero esto además sucede, daos cuenta, y esto quienes hayáis estado en la universidad os habréis dado cuenta, porque se creen su propia mentira, porque esta gente que va de muy progres, de izquierdas, que se apunta a cierto tipo de carreras con más predisposición, van siempre con el discursito de, bueno, es que yo no estoy en la universidad para ganar dinero, yo estoy en la universidad para adquirir conocimientos, para desarrollarme y evolucionar como persona. Por eso, si a mí me gusta la filosofía, yo voy a hacer filosofía, porque a mí no me importa el bill metal. Yo no le doy tanta importancia al dinero como esos malditos materialistas de los ingenieros o los informáticos. ¿Qué es lo que sucede? Que luego, cuando salen al mercado laboral y se dan cuenta de que realmente ahora van a tener que bancarse, van a tener que soportar el discurso que estaban defendiendo durante sus años de estudiantes, es decir, que ahora van a desarrollar profesiones que van a ser mucho menos retribuidas por el libre mercado, ahí es cuando empieza el resentimiento, porque ahí es cuando se dan cuenta de que en realidad quizás son ellos los que más importancia dan al dinero, y ahí es donde empiezan todos estos discursitos de extrema izquierda. En la universidad, en ese gran segundo grupo de personas, empieza a producir una cultura anticapitalista. Tenés un contexto económico de producción capitalista, pero una cultura anticapitalista. Ahí tenés un cortocircuito. Claro. Tenés un cortocircuito que en algún momento puede estallar políticamente. Te pongo un ejemplo, Chile. Chile en el año 2019, en octubre, estalló políticamente a pesar de no tener crisis económica. De hecho, al contrario, Chile era uno de los lugares de Hispanoamérica más apetecibles para vivir. Son conocidos por tener disciplina económica, ser gente muy productiva, una sana economía, y sin embargo, voló el sistema político por los aires. ¿Por qué? Porque el sistema cultural en Chile era anticapitalista y había metido en la cabeza de la gente que aquel que ganaba dinero, como vos decías, es o porque es un narco o porque es un explotador de la clase obrera. Y eso no puede seguir adelante y pensar de que el sistema va a continuar de una manera sana. Es imposible. Entonces, la universidad además, y este es el segundo punto, toda esa gente que produce ideas termina produciendo opinión. Esa es la gente que está en los medios. Es decir, un periodista, un sociólogo, un filósofo, son las gentes que dan clases, van a los medios de comunicación, escriben libros, escriben en los diarios, en las revistas, y todas esas teorías muy abstractas de nombres que la gente común no conoce, Marx, Engels, Escuela de Frankfurt, Michel Foucault, Derrida, Deleuze, gente que la gente común no conoce, sus ideas, sin embargo, terminan simplificándose y terminan haciéndose sentido común a través de sus vehículos de opinión pública. Antes de que te des cuenta, la sociedad va a estar pensando en clave de izquierdas, viviendo en un sistema productivo capitalista, y eso estalla políticamente. Y además, para mí, la última conclusión que deberíamos sacar de este trozo, de esta intervención de Agustín Laje, es que a nivel individual tiene mucho más valor, hablando de valor económico, obviamente que cada uno estudie lo que le dé la gana, siempre que luego sea consecuente con sus decisiones, pero a nivel individual, a nivel económico, es mucho más importante una carrera, por ejemplo, de ingeniería, una carrera relacionada con la inteligencia artificial, con la informática, la programación, etcétera, etcétera. Pero a nivel social, a nivel de votos y a nivel de política, son infinitamente más valiosas las carreras como filosofía, psicología, sociología, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque luego esas son las que van a dirigir la opinión de la población. Tú puedes coger a los mejores 1000 ingenieros de España, a los que más cobran, a los que son fuera de serie en sus ámbitos, y no van a influir ni un 0,001% que cualquier psicólogo de medio pelo con un perfil en redes sociales, con un sociólogo que le inviten de tertuliano en una televisión pública, con un periodista progre de izquierdas que no ha terminado ni siquiera la carrera, pero que le dan voz en ciertos periódicos. Esos van a influir infinitamente más
que los mejores 1000 ingenieros que tengas en España. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.